Segundo de Tesalonicenses, capítulo número 2, mis hermanos. Segundo de Tesalonicenses, capítulo número 2. Pablo vuelve al mismo tema acerca de la fidelidad, pero ahora va a tocar uno de los temas más importantes para él, para aclarar uno de los problemas, una de las dificultades que había en la iglesia en Tesalónica. Contiene algunas verdades que no encontramos en ninguna otra parte de la Escritura. Este capítulo 2 es clave para entender los acontecimientos futuros y centrales de esta carta. Pablo va a tratar con el error doctrinal respecto a la escatología, los últimos tiempos. Un problema que se había infiltrado en la iglesia y que necesitaba corrección. Cuando Pablo estuvo con ellos allá en la primera vez, cuando escribe la primera carta, él habla acerca del día del Señor, la venida del día del Señor. Este es el día, el periodo de la historia que más se menciona en el Antiguo Testamento, durante el cual Dios va a traer juicio y bendición a la tierra en una forma directa, dramática y drástica, dice un comentarista. Por otras revelaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, que se refieren a este periodo, se cree que este día del Señor va a comenzar después del rapto o arrebatamiento de la iglesia y va a incluir la tribulación y el milenio. Y voy a hablar de estos temas en unos minutos. Pablo les dijo allá en su primera carta, 1 Tesalonicenses 5:2, que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Y bueno, un ladrón no avisa. Un ladrón no te pone un mensaje en la puerta de tu casa y te dice, mañana vengo 12 del día, déjame las ventanas abiertas. No te avisa el ladrón. Esta es la idea del ladrón en la noche. No hay un aviso previo, no hay nada que pueda ayudarnos a identificar en qué día va a suceder esto. Sin embargo, la enseñanza de Pablo trajo una pregunta a los hermanos de Tesalónica, ya que a algunos de ellos debe haberles parecido que el día del Señor ya había venido. Las tribulaciones, las persecuciones que estaban sufriendo, les hacía pensar que lo que estaban viviendo era lo que los profetas habían dicho acerca de las dificultades que esperaban a los hijos de Dios y al mundo en el día del Señor. Aparentemente, y lo vamos a ver ahí en el verso 2, habían recibido una instrucción diferente a la de Pablo, que hicieron pensar a ellos que de verdad estaban viviendo el juicio del día del Señor. En otras palabras, la gran tribulación. Si así fue, entonces, ¿por qué Pablo les enseñó algo diferente en su primera carta? Él les dijo que iban a ser arrebatados en el aire, que escaparían de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ya estaba viniendo la ira? Entonces Pablo escribe esta parte, este capítulo 2, esta sección en su carta. Bueno, él no escribió en capítulos, esta sección en su carta, tratando de corregir este asunto. Vean el verso número 1. Pero, y los peros son importantes, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Con respecto, dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ya había hablado de ello, versos 7 y verso 10 del primer capítulo, lo menciona también en su primera carta, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo identifica la venida de Cristo con nuestra reunión con Él, con nuestra reunión con Él. Todos los creyentes van a reunirse para estar con su Señor, y obviamente este se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, Pablo habla acerca de la venida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión de la iglesia con Cristo. Hay algunos que dicen que nosotros creemos en 3 venidas de Cristo. La primera cuando vino antes encarnado y nació en Belén. La segunda cuando venga por su iglesia y la tercera cuando venga con poder. Bueno, la segunda que ellos dicen, lo que nosotros llamamos arrebatamiento o rapto,
propiamente Él no viene, nosotros nos vamos. La iglesia es tomada de la tierra y llevada al cielo, donde el Señor nos espera. Y dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, si quieres búscalo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que no pienses que lo estoy inventando y estoy sacando aquí algo de la manga para aclarar el punto. 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Pablo dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, a los cristianos que ya murieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero observa el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el arrebatamiento, y lo voy a mencionar, por eso quiero aclarar en este punto, en el arrebatamiento, primero los muertos en Cristo son resucitados, luego los creyentes vivos en Cristo, probablemente nosotros, todavía estamos vivos, seremos arrebatados y Cristo nos va a esperar en el aire, en las nubes. Él no viene a la tierra, Él no pisa la tierra, Él no pone sus pies en la tierra, cosa que sí hace en su segunda venida. En su segunda venida Él viene y pone los pies en el monte de los olivos, dice Zacarías 14, pone sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se parte, se abre un gran valle donde Él va a establecer su reino. Pero esa es la segunda venida. En el arrebatamiento, la iglesia, todos los creyentes en Cristo, primero los muertos en Cristo, luego los vivos en Cristo, seremos arrebatados, llevados de la tierra al cielo, donde recibimos, donde el Señor nos recibe más bien, y a partir de ahí no nos volveremos a separar de Él. Así dice Pablo en Tesalonicenses. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, siempre. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia no se vuelve a separar de su Señor. Ninguno de nosotros se separa de Él. Ninguno de los creyentes se separa de Él. Entonces Pablo, regresamos a la segunda carta, Pablo está hablando de esa reunión con Él, de esa segunda venida. Con respecto a ese día del arrebatamiento, a nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, les pedimos, les suplicamos que no os dejéis, verso 2, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. En otras palabras, este mover fácilmente es un término que habla de un terremoto o de una embarcación que se suelta el ancla en medio de una tormenta. En otras palabras, no permitas que esto cause tal situación que te agite como si no hubiera estabilidad, como si no hubiera firmeza. Recuerda que estamos hablando de la firmeza, Entonces no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni te conturbes. Esto habla de un estado de agitación, un estado de alarma que se había apoderado de la iglesia, al grado que estaban preocupados porque ya estaban viviendo la ira y no había venido el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué nos perdimos el arrebatamiento, Pablo? ¿Qué pasó? Obviamente Pablo sabe que esto no ha sucedido. Aparentemente la teoría de que el día del Señor ya había llegado, les había llegado por diferentes fuentes. Dice, no os conturbéis ni por espíritu. Probablemente algunos decían que Dios se había revelado a ellos y les había dado una información diferente a la que Pablo había tenido, ni por palabra. Algún sermón, algún hermano en la iglesia llegó a Tesalónica a predicarles que el día del Señor ya lo estaban viviendo y que se habían perdido el arrebatamiento, ni por carta, dice Pablo, como si fuera nuestra. Es más, probablemente alguien falsificó una carta de Pablo, porque después lo veremos el día de mañana. Vean ahí el verso 3:17, 2 de Tesalonicenses 3:17. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es signo de toda carta mía, así escribo. En otras palabras, ahí les va mi firma. Esto es mi forma en que yo firmo y ustedes saben cómo firmo. Esta es mi firma. Entonces la otra carta que dicen que yo escribí no es mía,
No os conturbéis, no os dejéis mover fácilmente como por espíritu, por palabra, o por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, otra vez, el día del Señor está cerca. En otras palabras, ya está aquí, ya lo están viviendo la tribulación, y Pablo dice, no permitas que esto te pase, mi hermano. Vamos a ver guerras feas, muy feas, hambres, pestes, problemas y calamidades a lo largo de toda la vida, de toda nuestra vida, pero todavía no es. Esto que está pasando ahora en Israel no es el fin, no lo es, falta. Y Pablo va a explicar qué es lo que falta para que el día del Señor llegue. Todavía no es, dice Pablo, el día del Señor todavía no es. Este error que llegó a los tesalonicenses, Pablo tuvo que demostrar y decir que todavía no había llegado, que no podía llegar a ellos hasta que tuvieran algunas cosas tuvieran lugar en su vida, en especial lo referente al hombre de pecado, que voy a hablar, que está mencionado ahí en el verso número 3. Ahora, los creyentes estaban preocupados, hermanos, estaban pasando por tribulación, por persecución. Y entonces ellos pensaban que ya era el fin. Eso habían dicho los profetas, eso dijo Cristo, eso nos enseñó Pablo. Ya nos perdimos el arrebatamiento, nos quedamos, dirían, ¿no? Nos quedamos. Y Pablo tiene que aclarar que no es el fin. Ellos iban a ser librados de la ira de Dios, como se los dijo en su primera carta, como lo leyó hace rato Jesús ahí en Apocalipsis 3, las palabras de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Pablo les había enseñado que el rapto iba a venir. Entonces Pablo tenía una idea muy clara respecto al rapto. La confusión venía simplemente porque ellos se habían escuchado a alguien que no tenía la verdad y se habían dejado mover por esa verdad, por esa mentira más bien. Ellos tenían que estar afianzados en la verdad de Dios, tenían que tener los pies bien firmes en la tierra, como se lo dijo Pablo a los Efesios 4:14. Efesios 4:14 les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mi hermano, yo no sé si ves el internet, si ves Facebook o las noticias en internet, pero ahora salieron muchos a decir, ya es el fin, ahora sí, las naciones están alrededor de Israel, Salmo 83 se está cumpliendo, por lo tanto, ya viene el Señor. Ay, mis hermanos, pues los que lo vivieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el 60, en el 70, que tuvieron a Israel, las naciones alrededor, las naciones árabes, sitiado Israel, pensaron lo mismo y todavía no llegó. Y no llegó. El antídoto para las herejías es mantenerte en la verdad, firme en la verdad. Entonces Pablo tiene que mencionar algunas cosas que tienen que venir antes que venga el día del Señor. Incluso antes, o que muestran qué va a suceder antes de que Cristo venga a la tierra. Menciona la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la remoción de quien detiene la iniquidad. Y entonces Pablo va a advertir a sus lectores que no se dejen engañar. Lo primero que va a venir, verso número 3, es la apostasía. La apostasía vendrá primero, dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mi hermano, tú vas a escuchar un montón de cosas a lo largo de tu vida, de aquí en adelante respecto a la venida de Cristo. ¿Sabes dónde está la verdad? Aquí en la Escritura. Aquí en la Escritura. Se van a atrever a dar fechas, nombres, lugares, sucesos, eventos. Van a decir barbaridad y media. Cuidado, dice Pablo, no te dejes engañar de ninguna manera,
No te dejes mover fácilmente, sin importar lo increíble que puedan parecer esas palabras. Cuidado, porque el día del Señor, dice Pablo, no vendrá, no puede venir hasta que suceda el abandono deliberado de la profesión de fe, de la lealtad, del compromiso con Dios, lo que Pablo llamó la apostasía, literalmente el alejamiento. Esta palabra se utilizaba para hablar de una rebelión militar, política o religiosa. Se refiere a rebelarse, alejarse o abandonar una posición que antes se tuvo. El mayor apóstata de todos es Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la oportunidad de tomar la salvación. Tuvo grandes bendiciones Judas. Convivió con el Señor Jesucristo poco más de 3 años. Lo escuchó hablar de su evangelio todos los días. Lo vio, convivió con él, vio milagros, vio señales, vio todo lo que Cristo hizo. ¿Y sabes qué hizo Judas? Pudiendo haber tomado la salvación, dijo, no la quiero, y la arrojó. Eso fue lo que hizo Judas. Esa es la apostasía, el abandono, el alejamiento de la verdad. Pudiendo haberlo tomado, pudiendo haberlo hecho suyo, lo abandonó y lo dejó. Dice Pablo que esto va a suceder antes del día del Señor. Y bueno, creo que estamos viviendo en una apostasía terrible en el mundo. Terrible. Pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Es una rebelión contra Dios promovida por el diablo. Pero en particular, en ese tiempo va a ser promovida por el anticristo. Una apostasía específica y que se va a distinguir en los últimos días. No toda la apostasía, es una apostasía muy particular, dice Pablo. Algunos creen que esta rebelión, llamada por Pablo la apostasía, consistirá en que la gente se aleje de la verdad de Dios para adorar al anticristo, que se va a postrar, que se va a instalar en el templo de Dios, va a decir que es Dios mismo y va a aceptar la adoración. Primero, dice Pablo, vendrá la apostasía. Segundo, el hombre de pecado se va a manifestar, verso 3, la segunda parte. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es necesario que se muestre, que se revele este hombre de pecado. Obviamente Pablo está hablando del anticristo, lo identificamos en el Nuevo Testamento. Una persona consumada, llena de pecado, llena de maldad. Esta persona será un imitador del Señor Jesucristo. Pablo usa un tiempo en el verbo, el decir que se manifieste, significa que será un acto decisivo que tendrá un lugar en un momento definido de la historia. A lo largo de la historia ha habido gente que se dice ser el anticristo, en toda la historia. Bueno, este va a ser el verdadero hombre de pecado, el anticristo. Esta persona va a intentar imitar al Señor Jesús. Va a ser un hombre malo, el hombre de pecado, dice Pablo. Aquel que es llamado por Daniel el príncipe que ha de venir, Daniel 7:8, Daniel 9:26, el cuerno pequeño, Daniel 7:8, en Apocalipsis 13, del 2 al 10, la bestia que sube del mar, el anticristo. A través de los siglos ha habido varias interpretaciones de este personaje, pero el contexto indica que es una persona real. No es una religión, no es un país, es una persona, un hombre, un varón que hará cosas terribles, terribles. Va a ser conocido por la gente que vive en aquel momento. Él va a firmar un pacto de paz con Israel al principio de la semana 70 de Daniel, que va a durar 3 años y medio, pero a la mitad del pacto va a romper el pacto con Israel y va a perseguir a Israel y va a intentar destruir a Israel. Es una persona real que va a venir en el futuro. No es el Papa Negro, no es el presidente negro de Estados Unidos, no. Todo eso se oye bien bonito, pero no es eso. Literalmente Pablo dice que es el hijo de perdición, el hijo de la destrucción.
Él va a venir a destruir. Él viene a destruir. Totalmente contrario a lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a salvar. El anticristo viene a destruir. Este hombre, dice Pablo, verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, este hombre se opone a Dios y trata de reemplazar la verdadera adoración al Dios verdadero y a todos los dioses falsos, porque dice todo lo que se llama Dios es objeto de culto. En algún punto se cree que al principio de los 7 años de la semana 70 de Daniel, utilizará al falso profeta, que será el líder religioso del tiempo, para que la adoración de todo el mundo esté concentrada en una persona. Pero a la mitad, cuando rompe el pacto y se siente en el templo de Dios, él va a buscar que la adoración sea dada a él. Porque al adorarlo a él es adorar ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Acompáñame a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Verso número 1. Voy a leer algunos versículos. Sígueme por favor ahí con tu vista. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, la serpiente antigua, eso lo encontramos ahí en el 12:9, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nunca ha habido un hombre como este. Nunca ha existido un hombre que tenga el poder, el trono y la autoridad de Satanás. Nunca. Nunca. No vamos a estar para verlo, gracias a Dios. Verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. De alguna manera él va a engañar a las naciones, las va a hacer pensar que muere, y luego ¿qué crees que hace? Resucita, es un imitador de Jesucristo. Y entonces la gente al verlo resucitar va a decir, este es el verdadero Cristo. Y lo van a adorar. El 4, Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar en contra de ella? Bueno, yo sí tengo la respuesta. Yo sí tengo la respuesta. Ve el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. La segunda mitad de la semana 70 de Daniel. No ha existido este hombre, todavía no llega este hombre. Si alguien me pregunta, ¿ya nació, pastor? No sé. Si ya nació significa que dentro de poco es el arrebatamiento, ¿no? Eso significa, pero no lo sé. ¿Será el niñito ese de Damián que mata a las criadas? No lo sé, no lo creo, no lo creo. Esas son películas, no es la realidad, mis hermanos, es ficción, eso no es la realidad. ¿Qué sabemos del anticristo? Lo que aquí dice. Les puedo decir 2 cosas más o 3 cosas más del anticristo. Primero, va a ser descendiente de las naciones que en algún momento fueron parte del Imperio Romano. Vea la historia, ve las naciones del Imperio Romano, prácticamente era toda Europa, prácticamente hasta Escandinavia, todo el norte de África y todo Asia Menor. ¿De dónde? Pues de ahí. ¿Qué otra cosa puedo decir del anticristo? Probablemente descendiente de judíos. Dice Daniel que del Dios de los dioses no hará caso. Y habla de Elohim, del Dios, Jehová, el Dios de la Biblia. Entonces probablemente descendiente de judíos. Hitler era descendiente de judíos. La futura la candidata de Morena también es de origen judío.
Y no estoy diciendo que voten por ella, simplemente estoy dando una referencia. Hay un montón de gente en el mundo que es descendiente de judíos. Este hombre será descendiente de judíos, punto. Y hay una tercera cosa que quiero mencionar. Daniel dice, y del amor de las mujeres no hará caso. Y yo investigué esa frase, mis hermanos. Y la mitad de los comentaristas dicen, no tiene que ver con el homosexualismo, no habla de las mujeres, sino habla en general del amor. Y la otra mitad de los comentaristas dicen, sí habla del amor de las mujeres. Bueno, como lo quieras tomar, yo lo tomé del lado de, va a ser un homosexual. Y no sería tan raro, ¿verdad? Viéndolo así, viéndolo como vemos hoy la sociedad, ¿sería extraño que el anticristo sea homosexual? No, sería hasta normal, ¿no? Dirían, salió del closet y vamos a aplaudirle porque no se esconden, ¿no? Bueno, son las cosas que te puedo decir del anticristo, no te puedo decir más. ¿Existirá este hombre? Sí. ¿Tendrá al principio un poder político? ¿Llegará al poder sin guerra? Simplemente las naciones le van a dar la autoridad de esas naciones. Y después tendrá en su control todo el mundo. Va a tener un control político, un control económico, un control militar, un control religioso de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué va a suceder? Regresamos a Tesalonicenses. Tanto va a ser este hombre que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este es otro detalle que quiero mencionar. Hoy no hay templo en Israel. Esto significa que se reconstruirá el templo en Jerusalén. Hoy no se puede y hoy en guerra menos. Pero este hombre vendrá, traerá paz a esa zona y autorizará al pueblo de Israel a construir un templo en Jerusalén donde hoy no se puede construir nada. Hoy hay una mezquita. Tendría que ser quitada una mezquita y eso como que no es muy fácil, ¿no? Hoy menos. Pero bueno, este hombre hará lo posible y entonces se construirá un templo en Jerusalén, se reanudarán los sacrificios, se reanudará el ministerio de los levitas, se volverá a todo lo que dice el Antiguo Testamento respecto a los sacrificios en Jerusalén. ¡Wow! No vamos a verlo, pero ahí va a estar. A la mitad de estos 3 años y medio, la mitad de la semana 70 de Daniel, este hombre, dice Pablo, se va a sentar en el templo de Dios como Dios. No va a tolerar que se adore a nada ni a nadie más que a él mismo. Se va a exaltar a sí mismo y se va a oponer a Dios al sentarse blasfemando en el templo. Una adoración que solo Dios merece, una adoración exclusiva a Dios, y se va a declarar a sí mismo como Dios y va a exigir la adoración del mundo entero. Jesús habló de este momento ahí en Mateo 24:15, hace referencia hablando de la abominación desoladora. Esta la menciona Daniel 9:27. ¿Te acuerdas qué pasó? Bueno, mis alumnos debieron de haberse acordado. Un hombre, siglo IV antes de Cristo, Antíoco Epífanes IV, comete un sacrilegio en el templo, sacrifica un cerdo en el altar y profana el templo de Israel, el templo en Jerusalén. A ese evento se llamó la abominación desoladora. ¿Qué va a hacer el anticristo? Lo mismo, pero no va a matar un cerdo. Se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios, adórenme todos. ¿Y qué crees que va a hacer la gente? Lo va a adorar. Lo va a adorar. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Vean ahí el verso 11, y ahorita voy a regresar a él. Verso número 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. El mundo entero va a estar divinamente, va a ser un acto judicial de Dios de tal manera que Dios va a permitir que ellos sean engañados y crean la mentira del anticristo. ¿Por qué le van a creer al anticristo? Porque pusieron sus ojos en él y no en Cristo. Y no en Cristo.
Verso número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto no era nada nuevo para los tesalonicenses. Pablo les había enseñado esto cuando estuvo con ellos y ahora les pide, recuérdenlo, yo se los dije. ¿Ya lo olvidaron? Bueno, pues probablemente algunos sí, ¿no? Por lo que vemos en lo que sigue diciendo Pablo, algunos en la iglesia habían olvidado esta enseñanza de Pablo. Él consideraba esta verdad fundamental para sus vidas, para que no tuvieran este agiteo, esta agitación, perdón, agiteo no existe, esta agitación espiritual, este moverse en su fe, para que estuvieran firmes en su fe. Pablo les enseñó y ellos parece ser que se olvidaron de lo que Pablo les decía y escucharon a falsos maestros y se guiaron por ellos. Verso número 6. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene. Y esta es la tercera cosa que va a suceder antes que venga el día del Señor. Primero va a aparecer la apostasía, luego el hombre de pecado. Tercero va a aparecer o va a ser quitado algo que detiene algo. ¿Ok? Va a ser quitado algo que detiene algo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Ellos ya sabían, ya se los había dicho en persona. Era necesario que algo sea quitado para que el hombre de pecado se manifieste. Dice Pablo, lo detiene, algo lo detiene a este hombre de pecado. Algunos han dicho que es un sistema político, un gobierno, el gobierno humano, la atadura de Satanás, el Estado judío, la predicación del Evangelio, la iglesia, el ángel Miguel, el Espíritu Santo, o la combinación de todo esto. Bueno, la fuerza que detiene la revelación del anticristo en plenitud tiene que ser una fuerza que solo le corresponde a Dios. Debe ser algo divino, algo sobrenatural. De alguna manera tiene que ser Dios quien interviene de forma directa para frenar a Satanás, para que el hombre de pecado, el hijo de perdición, no pueda venir hasta que Dios lo permita y quite de en medio el poder que lo detiene. Dios es quien está en control, no Satanás. Siempre. En todo momento, mi hermano. Satanás nunca está en control. Es Dios quien tiene el control. Es Dios quien es soberano. Solo Dios. Entonces Dios es el único que puede detener, el único que tiene algo que detiene la fuerza o al hombre de pecado. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este es un misterio, dice Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Algo que no se ha revelado por completo, como será en aquel día. Este, dice Pablo, es el misterio de la iniquidad. La ausencia de ley es iniquidad, el desorden, la maldad, la anarquía. Esto ya lo estamos viviendo, ¿no? Pero todavía no se ha mostrado plenamente. De alguna manera está siendo detenido y ese impedimento continuará hasta que llegue el tiempo que Dios ha determinado y se manifieste la apostasía, el hombre de pecado y llegue a su clímax, la iniquidad. Este espíritu de iniquidad ya está presente. Pablo lo dijo allí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Rápido, acompáñame, segunda Timoteo 3. A mí me dijeron que puedo estar 4 horas, entonces ustedes aguanten. Los tamales ya están, no hay problema. Segunda Timoteo 3:1. Esta es la última carta de Pablo. Este es su testamento a su amado hijo Timoteo. Y le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por cierto, estamos viviendo los postreros días. Iniciaron en la resurrección de Cristo y culminan con la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo los últimos días. Porque habrá hombres, escucha, y Pablo está describiendo a tu vecino, o tal vez a ti. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Me gustan varias de ellas. Por ejemplo, impíos habla de alguien que no tiene reverencia, que no entiende quién es Dios. Sin afecto natural habla de alguien que no tiene corazón. Uno escucha noticias y dice uno, pues estamos viviendo estos tiempos, ¿no? ¿Quién es capaz de cortarle la cabeza a un bebé? ¿Quién? Pues alguien que no tiene corazón. Ahí están. No estoy diciendo nada que no hayamos visto. Intemperantes, esa es otra medio rara, ¿no? Alguien que no tiene control ni freno. Ese es un intemperante, que no es capaz de detenerse en su maldad. Híjole, mis hermanos, pues nada más vean las noticias. Bueno, no las vean mejor. Pero ahí nos damos cuenta que hoy el hombre sin Cristo no tiene freno. No hay que lo detenga en su maldad y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo en su maldad, como dice Pablo en Romanos 1. Crueles. Esta palabra habla de alguien que actúa de forma brutal. Ay, qué feo, ¿no? Pero es lo que estamos viviendo. Y no allá en Palestina, aquí en México. Tenemos que ir muy lejos, ¿no? Pero ve cómo termina hablando del amor. Empieza hablando del amor y termina hablando del amor. Verso 2, habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismos. Hace poco estaba predicando en la iglesia respecto al amor, al mandamiento del amor, allá en Juan 13, donde dice Jesús, ustedes deben de amarse, amarás, ¿cómo dice? No lo voy a inventar, mejor lo leo. Juan 13, no lo busques si quieres, no lo busques. Juan 13, dice nuestro Señor Jesús, hablando del amor, les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y cuando le preguntan de los dos mandamientos, dice, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo yo primero. No dice eso Jesús. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que Jesús está diciendo, así como tú te amas a ti mismo, tú debes de amar a tu prójimo. Mas no ámate tú primero. Ama a tu prójimo. Ese es el segundo. Y no hay tercer mandamiento. No existe el amor a uno mismo, ese es egoísmo. Ese es pecado. Y estos hombres de 2 de Timoteo 3 se aman a sí mismos. Solo buscan su beneficio. No estoy hablando de nadie, no estoy metiéndome en política. Se aman a sí mismos, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y ve cómo termina, verso 4 al final, amadores de los deleites, de los placeres del mundo más que de Dios. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Ese es lo que va a suceder en magnitud, en su clímax, cuando lo que lo detiene se ha quitado. Hoy, dice Pablo, hoy al presente hay quien lo detiene. Regresamos, 2 de Timoteo 2:7. Hoy al presente hay quien lo detiene. ¿Quién o qué está deteniendo este movimiento promovido por Satanás, esta iniquidad? ¿Quién es quien lo detiene? Bueno, creemos que quien lo detiene es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo detiene esta iniquidad? Bueno, lo hace a través de la iglesia, a través de los cristianos, en quienes Él mora, en quienes obra en la sociedad, para detener la creciente ola de iniquidad. Y cuando sea quitado, ¿cuándo será quitado el Espíritu Santo de en medio? Bueno, cuando la iglesia abandone la tierra en el arrebatamiento. No el Espíritu Santo. La iglesia se va, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no se va. Dice cuando sea quitado de en medio. No se refiere a que va a ser quitado el Espíritu Santo, sino a que va a ser puesto de lado. La iglesia se va
y el Espíritu Santo es puesto de lado para que este misterio de iniquidad se manifieste. Esta misma frase se utiliza en Colosenses 2:14, donde dice que nuestros pecados son quitados de en medio como una barrera para llegar a Dios. Entonces son quitados para que nosotros podamos llegar a Dios. En este caso, el Espíritu Santo va a ser quitado. Este impedimento que hoy hace que este misterio de iniquidad se revele, un día va a ser quitado. ¿Cuándo? Bueno, a la mitad de la tribulación, a la mitad de la semana 70 de Daniel, a la mitad de los 7 años de tribulación. Allí, cuando el anticristo se siente en el templo, el Espíritu será puesto de lado. Esto tuvo que haber sucedido antes de la mitad de la tribulación, para que en esta primera mitad de la tribulación se muestre la iniquidad. Y entonces, este es un argumento fuerte a favor del rapto pretribulacional. Esto significa la iglesia no va a pasar por la tribulación, no va a pasar por ella. 2 versículos para ayudarnos a identificar esto. Leímos, hace rato leíamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Son palabras del Señor a la iglesia fiel, a la iglesia en Filadelfia. Verso número 10, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, la iglesia va a ser librada de la ira, de la gran tribulación, de la tribulación de estos 7 años. Esto significa que entonces el arrebatamiento es previo a el inicio de los 7 años de tribulación. Y ya veíamos allá en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice a los creyentes que ellos van a ser librados de la ira, del día de la ira de Dios. Entonces, creemos que la iglesia no pasará esta tribulación en la tierra. Y por último, una cuarta cosa que va a suceder es la revelación del inicuo. Verso número 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra es interesante. Inicuo. Anomos es la palabra en griego. Aquel que no tiene leyes, que es ilegal, injusto, impío, un criminal. No tiene el sentido de alguien carente de ley, alguien que no le hace caso a la ley. En otras palabras, se refiere solamente al anticristo. En un momento, a la mitad de la tribulación, cuando Dios quite lo que detiene la iniquidad, se permitirá por fin a Satanás promover la iniquidad y tomar posesión de un hombre que hará su voluntad, la voluntad de Satanás, copiar lo que hizo Cristo en la tierra. Y ya hablamos del anticristo. A este hombre, dice el verso 8, el inicuo, el Señor, dice, lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre poderoso, el Señor lo va a matar con el espíritu. La nueva versión internacional dice soplo, con un soplo de su boca, con un soplo de su boca. Tal vez este hombre, el anticristo, domine a la humanidad, pero no va a poder resistir el poder del Mesías. No lo va a poder resistir. Y dice, y lo destruirá con el resplandor de su venida. No se refiere al rapto, sino se refiere a la segunda venida, cuando Él conquiste las fuerzas de Satanás y establezca su reino milenal. Cuando Cristo entonces aparezca, Él va a destruir al anticristo. No significa que lo va a matar y acabar con él. No, significa que va a acabar con su poder, con su maldad, porque el anticristo junto con el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Acompáñame a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Verso número 20.
Apocalipsis 19:20, está desde el 11 en adelante, está hablando de la venida de Cristo. Dice el verso 20, y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Voy a mencionar algo y luego, si quieres, le preguntas a tus pastores. Hoy el infierno está cerrado, ¿ok? Hoy el infierno existe, pero está cerrado. No hay nadie en el infierno. No hay nadie en el infierno. El infierno va a ser inaugurado con la presencia de dos hombres, el anticristo y el falso profeta. Ellos van a inaugurar el infierno. Dios les va a abrir la puerta y va a decir, pásenle. Bueno, no. Dice, van a ser lanzados. Ellos no van a querer, pero van a ser lanzados. Y ellos inauguran el infierno. Ellos abren el infierno. Y dice que fueron lanzados, ¿cómo? Vivos. Vivos al lago de fuego, al lugar de tormento eterno. Ahí es el lugar final del anticristo. Y va a dejar de hacer daño. Ya no va a poder hacer daño. Pero Satanás sí, Satanás sigue hablando, capítulo 20 de Apocalipsis, vuelve a aparecer Satanás, es atado 1000 años, lanzado al abismo y después es desatado para engañar a las naciones en un último intento de destruir la obra de Cristo, y dice que el Señor los va a terminar por completo. Y dice, ahí estás en Apocalipsis 19, ¿sí? Ve el 20, ya lo cerré yo, espero que tú no lo hayas hecho. Apocalipsis 20, dice Juan, Apocalipsis 20, verso 10, y el diablo, y podemos agregar todos los demonios, y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién? El diablo. ¿Y quién más? Todos los demonios. El diablo no reina en el infierno. Eso se oye bien bonito, pero no es real. Quien gobierna en el infierno es Dios. Quien tiene la autoridad en el infierno es Dios. Satanás será un inquilino más del infierno, junto con todos los demonios. Ahí van a entrar ellos. Y después, un poquito más adelante, verso 15, 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, todos los incrédulos, todos los hombres desde Caín hasta el último incrédulo que no creyó en Jesucristo, que no depositó su fe en Cristo, será lanzado ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Dios tiene un plan perfecto, perfecto. No le falla nada a nosotros, es a los que necesitamos aprender ese plan de Dios. Regresamos a Tesalonicenses. Pablo sigue hablando de este hombre de pecado, de este inicuo, dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás, Jesús le llamó el padre de mentira. ¿Y sabes qué va a ser el anticristo? El hijo del padre de mentira, un mentiroso, un engañador, un engañador. De tal manera que todo su engaño es por obra de Satanás. Y este hombre, dice Pablo, tendrá gran poder, señales y prodigios, pero son ¿qué? Mentirosos. ¿Te acuerdas de los sacerdotes en Egipto que copiaron las primeras plagas de Moisés y Aarón? Bueno, este hombre va a hacer lo mismo, un engañador, un engañador. Se va a caracterizar por el engaño.
El deseo de Satanás es imitar los milagros de Dios en el mundo, y esto lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué va a hacer este hombre? Lo mismo. Va a mostrar gran poder. ¿El poder de quién? De Satanás. ¿Satanás tiene poder? Sí. Ve lo que hizo con Job. Ve allá el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Tiene poder Satanás? Sí. Un poder controlado por el Señor. En otras palabras, va a realizar milagros tan portentosos que será evidente a todos que tiene poderes sobrenaturales, y la gente se va a asombrar y lo va a querer poner en el lugar de Dios. Verso número 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a engañar especialmente a aquellos que no creen la palabra de Dios, aquellos que han rechazado en el Evangelio, aquellos que sus mentes están ciegas, que Pablo los tiene enceguecidos, dice Pablo allí en 2 Corintios, de la verdad. Su propia decisión les va a traer condenación. Amaron, dice Juan capítulo 3, verso 19, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras son malas. Rechazan el Evangelio. Rechazaron, dice Pablo, el amor de la verdad para ser salvos. En lugar de aceptar el Evangelio, lo rechazaron. Lo escucharon, lo pudieron escuchar el Evangelio, pero lo rechazaron. Lo rechazaron. La consecuencia de creer la mentira es la perdición. La consecuencia de creer y amar la verdad es la salvación. ¿Y qué hicieron estos? La rechazaron. Jesús menciona algo ahí en Mateo 24. Acompáñame rápido a Mateo 24. Mateo 24, verso número 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán, dice Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, los escogidos por Dios, los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, no pueden ser engañados por el anticristo. ¿Por qué? Porque Dios los escogió. Pero si pudieran ser engañados los escogidos, ¿qué pasa con los no escogidos? Pues van a ser engañados. No va a haber manera de que no sean engañados. Simplemente van a caer en la mentira de Satanás, le van a creer. Pero observe el verso 11, 2 de Tesalonicenses 2:11. Ya hablé de este versículo. Este es un acto judicial de Dios por esto. Debido a que creyeron la mentira, debido a que ellos van a seguir la mentira, no reciben el amor de la verdad, no creyeron en el Evangelio. Por esto, dice Pablo, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Todos aquellos que son salvos van a llegar al conocimiento de la verdad. Pero cuando la gente, el hombre, rehúsa aceptar la verdad de Dios, Dios permite que encuentre lo que anda buscando y experimente las consecuencias de haber aceptado ese engaño. En otras palabras, prefieren amar el pecado y las mentiras en lugar de aceptar el Evangelio. Y van a sufrir las consecuencias de ello. Van a sufrir las consecuencias. Dios es el juez, Dios es justo. Sin embargo, como castigo por su rebelión, les envía una forma de engaño, literal diría una forma de engaño, un poder engañoso, un juicio que les muestra que son incrédulos, que escogieron creer la mentira, que escogieron seguir el engaño, y esa fue la decisión de ellos. No es que Dios lo hubiera hecho, es que ellos lo decidieron eso, como dice Jesús ahí en Juan 3. Aceptaron el mal o lo malo como algo bueno, la mentira como verdad. ¿Cuál es la mentira que ellos aceptaron? Bueno, la mentira que estos hombres van a aceptar es que el hombre de pecado, el anticristo, afirma ser Dios y que en él hay salvación, y ellos creyeron en esa mentira. Eso es lo que van a aceptar.
Dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La condenación es el destino que aguarda a todos aquellos que no creyeron a la verdad de Dios, que no escogieron la verdad de Dios, sino, dice Pablo, se complacieron en la injusticia. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, mis hermanos. Desde Génesis, iba a decir hasta Apocalipsis, pero hasta nuestros días, la gente sigue aceptando el engaño, la mentira y no cree en la verdad. Es increíble que tú le predicas a alguien la verdad del evangelio y ¿qué te dice? Ay, sí, yo la andaba buscando. Es raro que eso pase. Es muy raro. No es lo normal. Lo normal es que te digan, no, ¿sabes qué? No te creo. Estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Déjame vivir mi vida como yo quiero y que Dios viva la suya como Él quiere. Yo quiero hacer mi vida, quiero tomar mis decisiones, quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Es raro que alguien te diga, yo estaba buscando que alguien me hablara del evangelio. Sí me he topado con gente así, pero es muy raro, mis hermanos. No es lo normal. Lo normal es que la gente no esté buscando a Dios. No lo están buscando. Y se van a perder en su mentira. He mencionado mucho Juan 3. Acompáñame a Juan 3, por favor. Juan capítulo 3. Casi siempre que leemos Juan 3, terminamos en el 16, ¿no? Todos terminamos en el 16 y decimos, qué bueno que Dios amó al mundo y wow, suficiente. Pero no acaba en el 16, acaba en el 21. Las palabras de Jesús, cuando menos. El verso 17. El 16 te lo sabes de memoria, creo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Y todos decimos, amén. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué amaron los hombres? Su maldad, su pecado. Y dijeron a la luz, no, eres demasiado brillante como para mí. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero, no te necesito, Cristo. ¿Has escuchado eso en algún momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No te necesito. Amo mi pecado. ¿Cómo voy a abandonarlo? ¿Cómo voy a dejar al hombre con el que vivo si tengo 30 años viviendo con él y no es mi marido, tiene otra esposa? Yo soy la otra. ¿Cómo lo voy a abandonar? Lo escuché 2 veces de 2 mujeres distintas. No es mentira lo que acabo de decir. ¿Cómo voy a dejar a ese hombre que no es mi marido si es el que me mantiene? Amaron más, dice, las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Algo que te puede mostrar un incrédulo es que sus obras son malas. Aunque haga algo bueno, siempre tiene detrás algo malo. Te voy a dar una beca, y te quiero hacer esto, y quiero hacer esto otro, y quiero hacer esto contigo, y yo te voy a hacer esto, y vamos a hacer esto, y detrás viene algo malo. ¿Por qué? Porque sus obras son ¿qué? Malas. Malas. No esperes nada bueno de un incrédulo. Nada. Es más, deberíamos de esperar cosas malas de los incrédulos. Claro, de un creyente esperamos ¿qué? Pues cosas buenas, ¿no? Eso espero. Eso esperamos, ¿no? Cosas buenas de los creyentes, de los incrédulos, cosas malas. Ve el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Siempre que hablo de este pasaje, yo me acuerdo de las cucarachas. Las cucarachas, para quien ha tenido en su casa, yo creo que nadie, pero para quien ha tenido en su casa cucarachas, están en la cocina generalmente.
generalmente. Generalmente cuando apagas la luz, las cucarachas salen. ¿Están bien? ¿Estoy de acuerdo? ¿Están bien conmigo? ¿Sí? Ok. Las cucarachas salen. ¿Qué pasa cuando prendes la luz? Las cucarachas vuelan, desaparecen de la mesa, de donde estén. Bueno, eso pasa con los pecadores con la luz. Cuando están frente a la luz no vienen, porque saben que delante de la luz de Cristo sus obras son evidentes. Y todos dicen, este es un pecador, mira, velo contra Cristo, este es un pecador y pecador de los grandes. Por eso no vienen a la luz. Por eso no llenan las iglesias. Porque son evidentes sus pecados, se muestran, se exhiben sus pecados. Cuando todos aquí somos luz, de inmediato identificamos a alguien que es tinieblas y decimos, mira. Y él mismo sabe que es pecador y no viene a la luz. Y dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia si van a saber que soy pecador? Pues todos somos pecadores, algunos redimidos y otros no tanto, pero todos somos pecadores. Pero hay algunos que no vienen a la luz, no van a venir a la luz, no van a venir. Todo aquel que no viene a la luz va a tener un castigo eterno en el infierno, y no va a haber escapatoria para ellos. ¿Dónde van a terminar? En el infierno. Cuando estaba preparando estas predicaciones para venir con ustedes, uno empieza a pensar en la gente que tiene alrededor, ¿no? Tal vez un tío, un primo, un vecino incrédulo, que amas, que no quieres que vaya a la eternidad en el infierno, y dices, Señor, ten piedad de él, como tuviste conmigo. Ten piedad de él como tuviste conmigo. Esto que acabamos de ver vendrá, mis hermanos, vendrá. Tarde o temprano esto va a suceder en la iglesia, en el mundo, en el mundo. Tarde o temprano esto va a suceder. Dios tiene un plan perfecto. Él no quiere que sepamos cuándo, Él quiere que estemos firmes. Él quiere que sigamos creciendo en amor, creciendo en fe, creciendo en nuestra vida cristiana. Pero Él también quiere que los incrédulos vengan a la salvación. ¿Y sabes cómo van a venir? Bueno, con tu predicación. No tu testimonio, porque a veces tenemos un testimonio que en lugar de decir que soy cristiano, dice que más que soy un incrédulo. Con tu predicación, con la predicación del evangelio que tú hagas hacia ellos. Dice Pablo, y este es el último pasaje que quiero que me acompañe, Romanos, acompáñame rápido por favor, Romanos capítulo 10. Verso número 8. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Observa que no dice que testificamos, no dice que vivimos, dice que predicamos. No es tu testimonio, es tu predicación la que va a traer a otros a Cristo. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todos decimos, amén, amén. Yo espero que todos invoquen el nombre del Señor. Y Pablo no termina ahí. ¿Ves? Sigue ahí la lectura. 14. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
Esta es una cadena en sentido contrario, ¿no? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? ¿Sabes quién nos envió a predicar? Cristo. Cristo dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Eso dijo. Se lo dijo a los apóstoles y por consecuencia a nosotros. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tengo que predicar? La palabra de Dios. Es que mi testimonio, sí, tu testimonio es muy bueno, pero predica la palabra. Predica la palabra. Qué bueno que el Señor te salvó y te trajo del hoyo tan profundo y ahora estás acá. Qué bueno, pero predica la palabra. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? No tu testimonio, la palabra de Dios. ¿A quién mandó Cristo predicar? A ti y a mí. ¿Qué vamos a predicar? La palabra. ¿Quién la necesita oír? Todos los que no están aquí. Todos los que están allá afuera que no están aquí. Todos los que tú conoces que no forman parte de esta iglesia necesitan escuchar el evangelio de salvación. Necesitan escuchar la palabra. ¿Y quién va a ir? El pastor. ¿No? Dice Jesús, pues sí. Pues si me dices que yo, pues sí. No veo a Samuel, pero también diría, también Samuel debería de ir. No, mi hermano. Todos tenemos que ir. No es una palabra para una persona, es para todos nosotros. Nada más piensen en lo terrible del infierno eterno. ¿Quisieras que esa persona que amas esté allí? Dices, bueno, sí lo merece. Entonces no lo amas lo suficiente. Si lo amas vas a decir no. Él necesita escuchar el evangelio. Él necesita escucharlo una, otra y otra y otra y otra y todas las veces que Dios me permita predicarle, porque tal vez un día Dios le conceda salvación. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién? No, nosotros oye muchos. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Eso fue lo que le dijo el Señor a Isaías, ¿no? ¿Quién va a ir, Señor? Isaías dijo, pues hubieras traído a los demás. Pues aquí estoy, Señor. Yo voy. Yo voy. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Padre, el destino eterno de todos aquellos, Padre, que están sin salvación el día de hoy. De todos aquellos, Padre, que hoy están sin Cristo, sin esperanza. Y gracias también por recordarnos, Padre, que nosotros somos responsables de ir y predicar el evangelio para con ellos. Danos ese amor por su alma. Danos esa pasión, Señor, por la predicación de tu palabra. Para que vayamos, Señor, y les prediquemos lo que necesitan escuchar para llegar a la fe. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia de evangelistas. Una iglesia de aquellos que van y predican las buenas nuevas de salvación. Utiliza, Señor, a tu pueblo para llevar tu mensaje al mundo que está perdido sin ti. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.